y el 14º Congreso Internacional de Psicogerontología. Como primer conferencia plenaria vamos a tener las políticas de cuidado y sociedad civil, la responsabilidad social en el envejecimiento, a cargo de la doctora doña Joana Silano Peláez, quien tiene un doctorado en Historia y Estudios Regionales por la Universidad Veracruzana, maestría en Estudios Políticos y Sociales y es licenciada en Derecho en la Universidad de La Habana, miembro del nivel C del Sistema Nacional de Investigadores de México, especialidad en Política y Gestión Medioambiental y Energética en la Flaxo, México, y es directora de Gobierno y Análisis Políticos, profesora investigadora del Colegio de Veracruz y ha sido docente en la Universidad de La Habana, la Universidad de Jalapa y la Universidad Iberoamericana de León. De la misma manera, otra de las autores es la maestra doña Liliana Obregón González, quien es maestra en Cooperación al Desarrollo por la Universidad Politécnica de Valencia, con una especialidad en Gestión de Proyectos, es licenciada en Comercio Exterior y Aduanas por la Universidad Iberoamericana de León, cuenta con más de una década de experiencia en el fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil a través de las capacitaciones, la administración y de estrategias y la gestión por resultados, así como de la mercadotecnia social y la elaboración de proyectos, y cuenta con experiencia en desarrollo comunitario. ¿Listo? ¿Ya empezamos así nosotros? Sí, por favor. Hola, muchísimas gracias, doctor Charles, muchísimas gracias por la presentación, por la amplia presentación. Un gusto que nos hayan invitado a acompañarlos en la tarde de hoy en estos dos congresos que con motivo del COVID se hacen de manera simultánea y además vía virtual. Muchas gracias especialmente a los que están del otro lado del Atlántico, porque un viernes en la tarde estar compartiendo con nosotros y dispuestos a escucharnos vale mucho la pena. Yo soy Joana Silano, por ahí anda también la carita de Liliana Obregón. Hola, mucho gusto a todos, Charles. Doctor Charles, un gusto nuevamente coincidir en estos ciberespacios. Esperemos pronto ya que todo vuelva a la normalidad y hacerlo de forma presencial. Muchas gracias por la invitación. También un saludo muy cálido a todos y todas las que nos están escuchando aquí en esta tarde de viernes. Y bueno, pues Joana, un gusto nuevamente estar en estos espacios contigo como siempre. Y bueno, pues gracias a todos y pues ahora sí que manos a la obra. Una pregunta técnica, ¿sí se va a poder compartir presentación? Es muy simple, si no se puede no pasa nada, no se pierde nada, pero si se puede, pues ayuda un poquito a que no solo nos estén viendo las caras. Nosotros agradecemos especialmente la invitación que nos hicieron el doctor Charles, la maestra Paula, de participar en el evento. Y en un principio decíamos, pues a lo mejor no es muy interesante lo que tengamos que decir porque la especialidad desde Gobierno y Análisis Político no es precisamente pues, las políticas de cuidados o el estudio de las políticas de envejecimiento, pero nos comentaban un poco que sí podría ser interesante pues ver cómo lo vemos los demás actores de la sociedad y cómo una problemática que nos impacta a todos tiene la responsabilidad de ser atendida también por parte de los estados y por parte del sector social, particularmente en Latinoamérica, porque es el área de trabajo donde nos hemos especializado más Liliana y yo. Y para la tarde de hoy lo que le traemos muy brevemente, primeramente yo voy a hacer un repaso un poco de qué podemos encontrar referente a políticas de cuidado y sobre todo políticas de envejecimiento en la región, básicamente en los últimos 20 años, y cuáles son pues, los retos, desafíos que tenemos como región y las situaciones coyunturales y contextuales y estructurales que acompañan todo el sistema de cuidados en Latinoamérica. Y posteriormente Liliana también va a comentarnos un poco que justamente por la característica especial o la característica peculiar de los sistemas de cuidado en la región, las desigualdades estructurales que existen, pues ha habido
un protagonismo importante de los actores de la sociedad civil, de diferentes actores sociales, colectivos, movimientos, tanto en la reivindicación de derechos, como en la exigencia de esos derechos y que esos derechos se transformen en políticas públicas y en programas y en proyectos para beneficio de las personas de tercera edad, como también se han vuelto a su vez una de las instituciones o uno de los sectores con mayor cobertura de instituciones de cuidado, ¿no? A través de asociaciones civiles, casas hogares, sociedades de beneficencia. Entonces creo que ya tengo permisos para compartir. ¿Listo? Pues no, me pide que instale otra aplicación y que me salga y vuelva a entrar, así que yo creo que... Estimada Joana, si quieres, me puedes enviar la presentación y yo la pongo sin ningún problema. Perfecto, ¿Sí? te la mando en un correíto ya mismo. Sí. Si no, pues espera un par de líneas, no se pierde nada de cuidado, nada importante. Ok, como prefieran, ¿eh? Sí, voy a hacer un segundo intento porque me sale algo así como que no. Digo, no sé si ustedes ven mi pantalla ya o no. Sí, y pues yo sí autoricé, ahora no sé cómo, cuestiones de internet y todo más, pues sí se nos Necesitamos permiso para dificulta. compartir su pantalla. Ve a seguridad y privacidad, grabación de pantalla para conceder permiso y empezar a compartir. A ver si eso es mío. Sí, porque tanto yo como Diana ya aplicamos la autorización, pero como la forma de entrada también fue diferente, no sé. A ver si conseguimos. A ver, voy otra vez. Vamos a ver qué me sale. Descartar, a ver si así me deja. ¿Ya la ven? Sí. ¿Ahora sí? ¿Sí ven la presentación o no? Yo todavía no veo, pero bueno, sí ha estado demorando un poco. Lili, ¿tú sí? No, aún no la veo. Pues O ¿a qué sea, me ven? ¿A mí? vas a aparecer como invitado, sí. No, pues entonces no se ve. No nos demoremos más y sigamos adelante. Y como les decía, no es nada También ya complicado. tengo a Liliana como moderadora. Muchas gracias, Charles. No, de nada, a ver si logran de un lado o de otro, si no, pues igual lo puedo poner yo, o entonces hacer la ponencia sin presentaciones, no sé cómo prefieran, sin ningún problema. Esto siempre es la parte curiosa de la tecnología, Sí. pero bueno, nos estamos adaptando. No, y además, como cada uno pues tiene sistemas diferentes, yo por lo menos es la primera vez que estoy en Teams. Sí, yo creo que a mí sí me da la oportunidad de compartir pantalla. Ya, sí. Sí. Sí, A ti sí te la da. A mí sí me la da. Si quieres, mándame por WhatsApp tu presentación y yo aquí te la voy pasando. A ver si me deja. Espérate, mandarla. Que ahora está bien cómico esto porque no sé cuál es el mío. No, yo ya dejé de compartir. Ay, Liliana. Te la estoy enviando. Pero igual, como son pesaditas, Sí. tan chula que había quedado. Me la mandaste por chat. También tengo un problema doble y es que estoy en Mac. Ajá, ese también puede ser otra situación.
Sí, yo creo que va por ahí, un poquito por lo que me está diciendo, va por ahí. Ajá, porque yo tengo aquí convertir en asistente, quiere decir que ya está el rol, aunque aparezca invitada, está el Estoy rol. haciendo el último esfuerzo. Si no me lo deja hacer así, pues ya no seguimos esperando. Seguridad y privacidad. Sí, normalmente es más complicado con las Macs, pero si Sí, dice que como que no es tan necesario, pues podemos continuar sin problema. sí, es que donde me dice que tengo que dar OK en privacidad no me sale, entonces. Blue Jeans, Teams, permite las siguientes opciones. Liliana había antes compartido, ¿no? Sí, solo que no. Yo, si quieres, mándame el archivo y yo aquí te lo comparto. ¿Les parece si damos un último intento para que no nos quedemos cortos de tiempo? En teoría ya debería estar, ya me debería dejar. Pero me tienen que volver a dar permisos. Ya tiene los permisos yo. No. ¿No? No, estoy como asistente. Me sale en nubladito la de esto de compartir. Ya estoy aquí con la parte de Joana, entonces la convierto en moderadora. Ya está. A ver si entonces logramos. Vamos a ver, ahora sí, porque no, me vuelve a pedir permiso. O sea, su configuración de seguridad no permite grabar pantalla. El tema es que ustedes están grabando. Entonces, la Mac por privacidad mía, tengo que meterme yo a mi configuración de privacidad para garantizar que nadie me esté grabando. Entonces, tranquilos, no pasa nada, nos seguimos. Nos seguimos adelante y no pasa nada. Revisando justamente a petición de Charles un poco y pensando en qué íbamos a estar hablando en esta sesión, pues empezamos a revisar un poco qué había pasado en la región o cuáles eran las principales políticas, los principales aprendizajes, los principales rasgos que tenía la región respecto a las políticas de cuidado y políticas de envejecimiento. Y nos encontramos con tres características que se repetían en varios autores, en varios estudios realizados por instituciones como la CEPAL, por varias organizaciones gremiales de atención, de gerontólogos, de especialistas en políticas de cuidado. Pues una primera era que la región estaba sufriendo pues esta desigualdad que pasaba por tener países que presentaban un acelerado proceso de envejecimiento poblacional y también tener países que, por otro lado, contaban todavía o tenían todavía, estaban dentro de un periodo de lo que se ha llamado un bono demográfico, ¿no? Por lo tanto, tenían una población joven y que podían estar en oportunidad de plantearse nuevas políticas para la atención a las personas en etapa adulta. Una segunda característica de la región es justamente la desigualdad, el débil desarrollo institucional y la escasez de sistemas de protección social, así como la baja cobertura y calidad de los mismos, ¿no? No solamente es débil, simplemente también la cobertura, el alcance, sobre todo en países grandes como Brasil, como México, o algunos países muy pobres como en Centroamérica, el nivel de cobertura es muy limitado. Y por otro lado, una sobreexigencia familiar a la hora de suplir las necesidades de seguridad, protección y cuidado de las personas adultas mayores, de los niños, de las personas con alguna discapacidad.
Entonces, esto era algo que también caracterizaba a la región. Y por otro lado, la exigua presencia de instituciones sociales como dispositivos de protección y cohesión. Exigua en el sentido de que aún sigue siendo poca en términos numéricos, sigue siendo limitada en términos de capacidad de articulación y capacidad de gestión de recursos para atender las necesidades de estas poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. Entonces, esos eran algunos de los primeros apuntes que queríamos hacer, ¿no? Eso nos encontramos cuando vemos la región, cuando tratamos de ver la región como región, ¿no? Con una visión panorámica. Por otro lado, también nos encontramos la presencia de múltiples estrategias, por llamarlas de alguna manera, con elementos que podían ser complementarios y con la vocación de los países, o vocación al menos discursiva de los países, de atender la temática. Y muchos que los que trabajamos con sectores vulnerables, con poblaciones en condición de vulnerabilidad, sabemos la importancia que tiene nombrar las cosas y señalar las cosas. Es una primera parte de visibilizar un problema que consideramos que es importante y que la agenda de cuidados, particularmente pues en la pandemia, esto es una de las cosas que nos deja, ¿no? Las experiencias a raíz de las dificultades para desarrollar los cuidados, ya sea de personas adultas mayores, ya sea de niños o de personas con alguna discapacidad, pues empieza a estar dentro de la agenda al menos a nivel discursivo, y esto es importante, ¿verdad? Es importante que se empiece a hablar, que se empiece a nombrar la problemática más allá de estar en planes, programas o estrategias, porque dentro de planes, programas, estrategias, documentos legales, documentos de gobierno, pues podemos encontrar una trayectoria ya de más de 25 años donde podemos encontrar o recopilar estas estrategias o programas. Destacar en el caso de las estrategias el papel que ha tenido la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, como una institución preocupada por los impactos sociales también de desarrollo en la región. Y la CEPAL particularmente tiene un enfoque relacionado a la estrategia de atención, que parte de la idea de que cualquier estrategia regional que contenga metas, objetivos, recomendaciones de acción en favor de las personas mayores debe atender 3 elementos fundamentales o 3 áreas fundamentales. Personas de edad y de desarrollo, el fomento a la salud y al bienestar en la vejez y la creación de un entorno propicio y favorable, donde hablan de manera general de entorno propicio y favorable en el sentido que va desde las políticas de movilidad, políticas de vivienda pensadas para la integración y la equidad intergeneracional, lo que se ha llamado integración y equidad intergeneracional, todos esos factores sociales que atentan o que pueden favorecer un entorno propicio y favorable para el desarrollo de una vejez en bienestar o una vejez en plenitud. Los últimos 20 años han sido particularmente ricos, 25 años, en enfrentar en que algunas de nuestras sociedades enfrentan algunos desafíos importantes en materia de envejecimiento. Por un lado, los países más avanzados, tenemos países como Uruguay, por ejemplo, pues siguieron avanzando en la creación y desarrollo de legislaciones, políticas y programas específicos para mejorar las condiciones de vida de la población adulta mayor. En menor o mayor medida, es raro que en estos momentos haya algún país en la región que no tenga al menos un programa sectorial, ya sea anclado en ministerios o áreas de desarrollo social o ministerios o áreas de salud que atiendan específicamente la problemática del envejecimiento. Se han desarrollado una serie de acuerdos y conferencias regionales de manera regular, el intercambio de expertos, el intercambio de las personas que están desarrollando los trabajos de cuidado, organizaciones, gremios, el fomento de alianzas entre confederaciones, federaciones de estudiosos, el desarrollo de congresos como congresos específicamente abocados a la atención de la problemática y las especialidades conexas, pues también han tenido una evolución muy peculiar en los últimos 25 años en términos de regularidad y de construir redes
redes de conocimiento, redes de influencia, redes de acción, también a la hora de reclamar y exigir derechos. Durante los últimos 25 años también se han mantenido una serie de diferencias entre los logros y las situaciones dentro de la región, y particularmente en algunas subregiones, como puede ser el Caribe, Centroamérica, que responden básicamente a otro tipo de problemáticas dentro de esas sociedades, heterogeneidades internas de esas sociedades, dificultades y estructuras de desigualdad existentes ya en esas sociedades, y a los procesos propios de desarrollo de esas sociedades. Por ejemplo, el tema de la cobertura de pensión por vejez, pues es un problema importante, porque en la medida en que los países tienen baja cobertura de seguridad social, pues y mayor número de informalidad en sus economías, pues esas economías informales no tributan a la construcción de un sistema de pensiones. Y por lo tanto, esas personas que hoy están en edad productiva y que están trabajando en condiciones de informalidad, cuando lleguen a una edad adulta o cuando lleguen a su vejez, no van a contar con una pensión, ni mínima, o sea, no va a existir la posibilidad, salvo algún tipo de programa especial que tengan los gobiernos, que también vamos a ver un poquito más adelante algunos de estos programas, pues muchas de estas personas no van a tener posibilidad de optar por una pensión. Entonces eso es algo que está intrínsecamente en los países, que los países pueden firmar acuerdos, pueden firmar tratados, pero necesitan también tomar acciones de política pública que no simplemente impliquen la pensión de hoy, o la pensión para los que la necesitan hoy, sino que van a ser respecto a la población que hoy está trabajando y que no está tributando y que no está contribuyendo a la construcción de un sistema de pensiones. Y eso pasa mucho en la región. Los niveles de informalidad y precarización de las condiciones laborales en la región son importantes. Entonces, ese es un punto ahí, un desafío importante que tiene América Latina. Y por último, los derechos de las personas adultas mayores han ido cobrando importancia para los gobiernos, y desde hace algunos años esta preocupación se ha traducido en la creación de marcos legales de protección. Marcos legales de protección que le brindan un sustento jurídico y sobre todo una herramienta para la exigibilidad de los derechos. Hablar de derechos no solamente implica el reconocimiento de estos a través de instrumentos jurídicos, normas, decretos, disposiciones, sino brindar la posibilidad de exigir estos a través de instrumentos jurídicos. Y también se ha estado avanzando en esa concepción de derechos, de entender la provisión de las políticas de cuidado como derechos, tanto de las personas adultas mayores como de las madres trabajadoras, como de las madres cuidadoras o de las personas cuidadoras, en el caso de las personas que tienen a su cargo personas con alguna discapacidad. Una parte importante de la población carece de prestaciones de seguridad social en la actualidad, como les decía hace un ratito, carece de servicios de salud o servicios básicos de bienestar, y eso también es importante. Puedes tener trabajo, el hecho de que tengas trabajo por cómo están construidos los sistemas de salud en la región, no significa que el hecho de que tengas trabajo, que estés asegurado o que tengas derecho a una prestación de un servicio de salud básico. Entonces ahí tienes una doble condición de vulnerabilidad, porque por un lado no estás tributando para una futura pensión y no estás atendiendo problemas al día de hoy, problemas de salud que pueden convertir tu vejez en una vejez con unas condiciones de precariedad mayores, ¿no? En la mayoría de los casos, esta vulnerabilidad no radica solamente en la edad, sino también en la generalizada precariedad de dispositivos de protección establecidos por los estados de la región. Muchas de estas problemáticas son expresión, una vez más, de una abierta desigualdad en función de los ingresos y de una escasa consideración de las necesidades de un grupo social en específico. Estamos hablando del día de hoy de las personas adultas mayores, pero también lo podemos ver en algunos casos con los niños o con los jóvenes que empiezan su formación o su carrera o su vida laboral, ¿no? Por eso es un asunto de política pública, ¿no? Porque necesita gestionarse desde el Estado y necesita que las instituciones jueguen el rol necesario para llegar a las condiciones óptimas de realización en la vida adulta o en la adulta mayor. Y requiere también de un posicionamiento de cierta solidaridad colectiva, y Liliana podrá ampliar un poquito
más de ese tema. Las realidades regionales nos tienen entonces en un contexto desigual, donde tienes países que tienen todavía un bono demográfico que les brinda una oportunidad de hoy tomar acciones con las personas que están en una condición de precariedad y con las personas que están trabajando y que no están tributando, no están desarrollando modelos de trabajo, modelos de vida que le puedan garantizar una vejez plena, una vejez en bienestar. Y por otro lado, los países que, producto de un acelerado envejecimiento de su población, necesitan urgentemente tomar medidas de atención directa contra una población que no tiene acceso a pensión o a derechos de salud. Y el considerar el tema desde todo punto de vista de todas las áreas, agenda pública, leyes, políticas, pero esto es muy importante y con esto voy terminando. También desde el punto de vista presupuestal, porque no solamente el reconocimiento de derechos, y creo que van a hablar del reconocimiento de derechos en otra ponencia, no me dejará mentir la persona seguramente. El reconocimiento de derechos tiene un componente importante de capacidades presupuestales para realizar esos derechos, ¿no? No solamente que exista el derecho, sino que en términos de política pública, en temas de diseño de presupuesto, se dispongan los recursos económicos para cumplir con esos derechos o con la realización de esos derechos. Y siempre pongo un ejemplo que es muy básico. Usted puede tener derecho a la salud, pero si no hay un presupuesto público que asigne recursos suficientes a las entidades encargadas y no existe el hospital en el lugar donde usted está, pues ese derecho no se puede realizar porque físicamente no existe el hospital. Algunos retos importantes, justamente, ¿qué va a pasar con ese número importante de personas que hoy no tienen acceso a la pensión y con ese número importante de personas que están trabajando y que saben que no están contribuyendo para tener una pensión de vejez que les garantice cierto grado de protección frente en un momento de edad avanzada con una salud precaria? Cobertura social desigual en el empleo, eso es otro reto importante. Un reto fundamental, hay una adaptación lenta de los sistemas de salud a los cambios de la demanda surgida a partir de la dinámica demográfica, que implica también su traducción en el incremento de costos y gastos para atender especialmente a grupos como los adultos mayores, ¿no? Entonces ahí tenemos otro reto importante. Hay una adecuación tardía de entornos para potenciar el ejercicio de derechos de la vejez. Ahí también vamos como la sociedad va adelante y nosotros vamos hacia atrás, pues, realizar ciertos tipos de empleo, garantizar, todavía te encuentras países donde después de 45 años prácticamente no puedes trabajar y hay vetos importantes para acceder a un empleo formal a partir de determinada edad, aun cuando estés en plenitud de tus capacidades. Hay un reto importante en los espacios públicos y la gestión de los espacios públicos, políticas de vivienda, políticas de movilidad, accesibilidad. Hay todavía, siguen los espacios públicos diseñándose para un tipo de personas que no son personas con discapacidad, que no son niños, que no son mamás cuidadoras y que no son adultos mayores y que pueden necesitar, que pasan por pasos peatonales, que sean realmente pasos peatonales y no estos puentes peatonales que al menos tenemos en México y que es imposible que sirvan o que sean accesibles para un adulto mayor, una madre con una carriola, con un coche, o una persona con una muleta. No podría cruzar una avenida o cruzar una calle. Entonces el reto ahí en políticas públicas para gestión del espacio público y accesibilidad se ha avanzado mucho, pero seguimos como corriendo detrás de la vida. Y por último tenemos una institución familiar con demandas excesivas en contextos muy peculiares de cambio. Entonces es un reto importante cómo se gestionan las problemáticas dentro de la familia, cuántos roles están asumiendo las familias y cuán especializado es el cuidado o la atención que puedan tener las familias y sobre todo qué rol están asumiendo los adultos mayores dentro de las familias, ¿no? O sea, no me despido con algunas buenas prácticas, que efectivamente hay buenas prácticas. No podemos diseñar la promulgación de leyes que protejan exclusivamente los derechos de las personas mayores, siempre visibilizar y señalar y nombrar las problemáticas y otorgar el respaldo jurídico es una buena práctica, aunque
dependamos un poquito de otra serie de estructuras y de procedimientos. Una buena práctica es la normalización de esta noción de derechos y de llevar los estándares internacionales, los estándares de derechos humanos también a los derechos relacionados con los adultos mayores y con las políticas de cuidado. Y el tema de los problemas presupuestales y cómo efectivamente muchos programas, muchos países entienden la necesidad de sectorializar la atención a los adultos mayores y destinar recursos, quizás no todavía los que quisiéramos o los suficientes, pero recursos específicos para la gestión de las personas en edad adultas mayores. Por último, la creación de una institucionalidad a través de unidades o programas específicos. Creo que también ha hablado seguramente de esto en el Congreso. En el caso de México tenemos el INAPAM, que es un instituto especializado para la atención a las personas de la tercera edad, que implica desde credencialización y descuentos en medicinas, en determinados servicios, hasta pues programas de atención directa, ejercicios, talleres, incorporación laboral. Entonces, por ahí es un ejemplo en el caso de México. Y la necesidad de que esta escasez de recursos, esta aparente invisibilidad que tienen algunas de las problemáticas frente a otras problemáticas que vivimos, pues no son soluciones que pasen por la atención solamente al grupo. Hay una atención priorizada al grupo, efectivamente, pero también hay necesidad de trabajar con todos aquellos que formamos parte de la sociedad, con diferentes actores sociales, sociedad civil, gobierno, empresas, para generar una sociedad equitativa para todos. Prefiero concienciar a las empresas de las capacidades de trabajo y las habilidades diferenciadas que puede tener un empleado en un momento de madurez de su carrera laboral. Pasa por entender que el trabajo puede realizar algunos adultos y no que sean excluidos, digamos, del mercado laboral, y eso pasa por campañas de concientización, pasa también por una actuación de los gobiernos y políticas públicas que lo fomenten, y por empresas que se hagan también responsables. Yo lo dejaría hasta aquí, Lili. Creo que engancha con lo que tienes tú. Muchas gracias, Joe. Sí, bueno, yo les vengo a platicar sobre el tema de las organizaciones de la sociedad civil y, bueno, cómo está esto enfocado en el tema de los adultos mayores. Pero antes de comenzar aquí, yo quisiera, bueno, ir homologando ciertos conceptos y hacer una pequeña revisión de dónde surge esta parte de las organizaciones de la sociedad civil y cuál ha sido un poco un repaso muy breve, porque este tema da para un congreso solo, pero un poquito un repaso de dónde surge y cuáles son las motivaciones. Entonces, bueno, pues principalmente yo trabajamos mucho el tema de filantropía, o sea, este valor que lo podríamos categorizar como valor, que es la filantropía, y pues es eso, es el amor por el prójimo. Entonces, ¿cuándo surgen estas asociaciones civiles como tales? Bueno, pues han sido muy antiguas y nosotros podemos incluso decir, estas comienzan junto con el periodo de la conquista aquí en América Latina. En ese periodo de la conquista, bueno, vienen muchísimas órdenes religiosas principalmente y estuvieron muy, muy vinculadas al término católico. Y bueno, pues vienen órdenes de franciscanos, de dominicos, de jesuitas. Y bueno, vienen estas grandes brigadas y misiones de evangelización donde surgen escuelas, atención a adultos mayores o viejitos. Todas estas partes se comienzan a atender. Sin embargo, aquí hay un elemento muy importante que yo quisiera destacar. Anteriormente, estas organizaciones filantrópicas, por decirlas así, bueno, pues estaban muy en el ámbito religioso y muy en el ámbito de acciones asistenciales. Principalmente estaban orientadas al asistencialismo, al dar, al otorgar, al ayudar. Y bueno, ¿cuándo cambia un poco este contexto que lo vemos aquí en México? Surge este poco cambio a partir del terremoto del 85. Yo no sé, supongo que habrá también alumnos de licenciatura que no les tocó, habemos unos con más edad que nos tocó. Yo estaba muy pequeñita cuando el terremoto del 85, pero eso cimbró a esta nación y cambió muchos de los preceptos o muchas de las cosas que se habían hecho hasta este momento. Y fue a partir del sentimiento colectivo de que el gobierno no estaba haciendo lo suficiente ante esta gran desgracia que principalmente fue en Ciudad de México,
yo como breve paréntesis les comparto, yo vivía en ese tiempo con mis papás, estaba muy chiquita, tenía como unos 3 años, y ese terremoto en particular fue uno de mis primeros recuerdos que tengo de la infancia, de estar afuera de la casa, viendo en Guadalajara, Jalisco, o sea, muy lejos del epicentro, y viendo cómo los cables iban y venían, y entonces, pues la angustia de mi mamá de tener familia en Ciudad de México y todo lo que desató los días posteriores. Y ese gran descontento de la sociedad, de que el gobierno no estaba haciendo lo suficiente para rescatar, para ayudar, para dar una solución. Entonces, bueno, surgen colectivos muy importantes que después se formalizaron, como lo son los topos, que ya tienen todo un protocolo y han hecho una gran contribución, sobre todo, bueno, yo ahorita estoy viviendo aquí en Ciudad de México, entonces el tema de los sismos es un tema un poco más sensible, pero bueno, surgen ellos y empiezan a dar este know-how y esta forma de cómo salvar vidas, empiezan a desarrollar todas estas cuestiones y bueno, empiezan a ser apoyados por la sociedad civil. Y se empiezan a formalizar estas organizaciones de la sociedad civil y un poco ya que sí sigue habiendo y que sí es necesario esta parte del asistencialismo, pero también se empiezan a tocar estos temas de desarrollo. Entonces, esto es como muy interesante este proceso que se ha dado en temas de formalización y que bueno, lo vimos mucho durante el sismo del 2017, que la respuesta fue inmediata, o sea, al menos en el caso de mi persona, justo yo viví ese sismo estando en León, Guanajuato, y en ese momento que es el temblor y que a las horas empieza la gente a llevar cosas al Estadio León para que los trailers salieran rápido y la ayuda llegara pronto. Bueno, eso es parte de lo que se ha logrado con la organización de la sociedad, las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, bueno, hay caracteres, pues, temas, políticas mundiales que han ido recobrando esta parte y este interés por realzar el quehacer de las organizaciones civiles, muy particularmente en el ámbito de cooperación internacional, a partir del 2005 que se genera la Agenda de Eficacia de la Ayuda del Desarrollo y entonces se determina a las organizaciones de la sociedad civil o ONGs o organizaciones no gubernamentales como son llamadas en otros países, sobre todo en temas en Europa y en Estados Unidos, en países anglosajones, pues empiezan a destacar esta parte y esta relevancia como actores propulsores del desarrollo. Entonces ya no es solamente esta parte asistencial de ayudar, sino esta parte también de promover un desarrollo y un verdadero cambio en la vida de las personas. Entonces, eso es lo que más a mí me viene como un punto muy importante a rescatar y que también evidentemente se puede aplicar a cualquier otro tema, incluso en temas de apoyo a adultos de la tercera edad. Y principalmente, y un tema muy importante, es este valor que se les debería de dar a las organizaciones civiles en el sentido de que terminan haciendo acciones que el Estado propiamente no está haciendo y están dando respuestas que el Estado en este momento no estaría dando. Y también, bueno, pues en esta parte de exigencia de los derechos, de reivindicación, de incidencia en temas donde ellos son expertos. Y entonces, pues bueno, también promover, desde luego, buenas prácticas, que es lo que determina sobre todo toda esta corriente de la Agenda de París, bueno, de la Declaración de la Agenda de la Eficacia, de la Declaración de París del 2005, de gestión basada en resultados. Y todo esto va orientado definitivamente a que la acción que están haciendo estas organizaciones civiles sea considerada como legítima. Porque sí lo es, pero en ocasiones, o la situación complicada es que en ocasiones lo vemos como algo tan asistencial que pudiera ser en buena onda y en buen rollo, y no es así porque al final de cuentas no es, o sea, la buena voluntad no es solamente lo que tiene que haber, sino tiene que haber resultados, tiene que haber medición, tiene que haber un antes y un después, evaluaciones. Entonces, en ese sentido, es muy, muy interesante y que ha habido ciertas organizaciones que me ha tocado ver en León con sus asegúnes, desde luego, pero que sí están trabajando por el adulto mayor y que sí están trabajando, me ha tocado, bueno, conocer a muchos asilos de ancianos, que es esta parte asistencial, pero bueno, también
el Instituto de la Memoria y muchas otras organizaciones que son más proactivas y que están en búsqueda de ocupar estas personas, y que sin duda ha sido o hay muchas áreas de oportunidad, desde luego, y que bueno, que tienen que ir acompañado como estas buenas prácticas, ¿sí? Evaluaciones de planeación, de todas estas actividades que podrían no ser tan, o sea, que si bien no son directamente contrato con las personas vulnerables o el personal atendido, sino que tiene que ver con estos temas de abonar a la agenda de la eficacia, que tiene que ver con estos temas de estas políticas mundiales que van orientadas a resaltar también el quehacer de las organizaciones civiles. Justo ahorita que yo estuve pensando esta semana sobre esta conferencia, y yo me he dado cuenta, y yo decía, vaya, imagínense, o sea, todas estas personas que son atendidas en organizaciones civiles y que no habrán vivido y que no habrán experimentado y que no habrán aprendido, y que muchas de estas aprendizajes y experiencias no se, o sea, se quedan, se pierden, y que en este sentido sería, pues también interesante, ¿no? Que promover, porque pues el adulto mayor, como lo dijo Joana, pues sigue trabajando, sigue siendo productivo, sigue generando. Entonces, bueno, también habría que resaltar esto, y que incluso en el ámbito de desarrollo considero que tendrían una muy buena oportunidad ahí de poder compartirnos cosas que nosotros a veces por nuestra experiencia no nos ha llegado todavía hasta ahí. Entonces, bueno, esas serían también, en esta breve participación, serían esas mis recomendaciones en términos de organizaciones de la sociedad civil. Creo que muchas, a partir que no puedo dejar de nombrar todos estos cambios que ha habido en leyes, toda la situación que se está generando en el Congreso, que nos pega fuerte, bueno, pues también va abonado a eso, a lo que no se ha hecho. No se legitima con buenas voluntades, no se legitima con el querer ayudar, sino realmente comprobando que se haya ayudado, realmente comprobando que las personas hayan cambiado su realidad. Y esa es la única manera en la que podremos las organizaciones civiles salir avantes, en ese sentido de poder comprobar que hay un antes y un después, y que nuestra intervención es necesaria, y que no todo es que el gobierno por sí solo, independientemente del partido que esté dándonos en este momento, pues no tiene las suficientes ni recursos ni capacidades para poder dar la solución a esto, ¿no? Y en un país como en México, donde las personas de mi generación somos el bono demográfico, y que eventualmente, ahorita sí estamos en nuestra edad productiva y reproductiva, pero eso va a pasar, pues ahí es donde vienen los principales retos. ¿Qué va a pasar y qué va a ser del país en este sentido de las políticas que no se están gestionando ahorita con este bono demográfico que somos la población que nacimos en los 80s? ¿En dónde vamos a estar situados con un sistema complicado de afores, no vamos a hacer como en el caso de nuestros papás que sí tienen una pensión vitalicia, aquí es tu tema de tus afores y ya? ¿Cómo va a poder solventar este país? Y sobre todo en una situación donde en los 80s, pues hubo aquí en México hubo grandes políticas de reducción de natalidad, y a partir de ahí se han ido reduciendo muchísimo las tasas de natalidad, y entonces en ese sentido, pues va a haber un momento que seamos más personas mayores que personas jóvenes. Entonces, esos son los principales desafíos que se tendrían que estar planteando ahorita nuestros gobernantes en el momento en el que se viene, y desde luego también desde las organizaciones de la sociedad civil, porque bueno, pues es parte de hacernos tener edad, ir incrementando nuestra edad, pues es parte del ciclo de las personas. Entonces, eventualmente llegará ese momento. Y, bueno, como lo comentaba la doctora Joana, a medida de que los gobiernos de los países estén más preparados, la situación será más fácil de llevar para todos, en temas de seguridad, en temas de buen vivir, en todos los otros temas. Entonces, bueno, también hasta aquí yo dejaría mi participación. Me parece que si estoy en lo correcto, hay un espacio de preguntas y respuestas. Entonces, bueno, ya quedamos disponibles nosotras para cualquier pregunta, con mucho gusto. Y muchas gracias nuevamente a todos por estar esta tarde aquí con nosotros escuchándonos. Yo quiero aprovechar y comentar una cosa que se me pasó a mí decir, y creo que es importante lo que tú estabas diciendo,
Porque otro rol fundamental que ha tenido la sociedad civil organizada en este tema ha sido justamente en la evaluación de las políticas públicas. Mucho de lo que tenemos hoy de resultados de evaluación de la política pública se ha hecho desde sociedad civil o academia. Se ha sido limitada la capacidad de autoevaluación de los gobiernos, es siempre limitada la capacidad de autoevaluación de los gobiernos, la propia movilidad de los servidores públicos, de los funcionarios que están en un momento determinado y después cambian porque cambian según el signo de partido, pues hace que algunos programas queden truncos o queden sin evaluación o queden sin registro. Y en ese sentido, la sociedad civil, rescatando esos programas, rescatando esas buenas prácticas y realizando evaluación de política pública ha sido relevante, ¿no? para el tema. Muchas gracias, muchísimas gracias, doctora Joana, maestra Liliana. Además, dos personas con quienes vamos trabajando conjuntamente con gobierno y análisis político, una asociación civil que nos ha dado la oportunidad de hablar precisamente sobre las políticas públicas y el envejecimiento, y a quienes agradecemos mucho, y hoy creo que nos dieron una espectacular información, reflexión sobre estas cuestiones. Creo que en algunos momentos he tenido oportunidad de decir, las políticas públicas son importantes, son fundamentales, son esenciales. Podemos querer hacer mucho, pero sin estas políticas es casi imposible, ¿no? Es decir, también dependemos de ellas. Muy bien, estimada María Fernanda, muchas gracias a las dos, encantadísimo de tenerlas aquí, es un placer. María Fernanda, no sé si vemos entonces algunas preguntas y para que nos pueda tanto la doctora Joana como la maestra Liliana aclarar o hacer alguna reflexión. Ok, pues antes que nada en el chat los están felicitando mucho por la charla, porque Manuel H. menciona que es muy importante el tema porque aún hay instituciones en México, pero faltan los municipios que creen dichas instituciones para el aseguramiento de la vejez saludable fuera de la cartera de municipal, como que se expanda más el apoyo y no solamente sea centralizado dentro de una institución. Entonces, pues gracias por tu comentario. Y que una de las, bueno, Diana menciona que esa es la realidad de muchos jóvenes, no estamos insertados en estas lógicas para obtener derechos a pensiones. O sea que no estamos aprovechando el bono demográfico. No entiendo muy bien, pero bueno. Déjenme buscar otra preguntita. Y si alguien quiere, perdón María Fernanda, si alguien quiere puede conectar su micrófono, tenemos más o menos 10 minutos, sería también más fácil que las personas pudieran exponer. Si hay alguien pidiendo la palabra, no sé si tú lo ves, como esto yo no veo todas las pantallas, pero hay alguien que tengo frente a mí que veo que está levantando la mano. Sí. Una manita, Gerardo una Flores. Señora, sí. Sí. Agradecerles. Voy a apagar este permito. Se oye muy viciado, ¿verdad? Sí, miren, efectivamente, primero felicito mucho a la doctora y a la maestra. Excelente presentación. Como dijo por ahí alguien, espectacular, sí, es espectacular porque integra muchas cosas rápidamente y muy claramente. Les agradezco mucho esa exposición porque nos explica y nos conduce a avanzar ordenadamente en algunos lugares. Yo soy de Tamaulipas y pues sí, aquí tenemos muchas ganas, pero ya lo dijeron bien claro. Eso, las ganas o las instituciones no validan, sino los resultados. Bueno, pues yo quiero decir, como ustedes lo saben, y pues compartirlo con quienes están en la conferencia, que en México hay muchas instituciones. Supuestamente el INAPAL es el órgano rector, pero resulta que el INAPAL en los estados, pues, ha sido abandonado. No ha sido diluido, pero está abandonado. Luego el INGER, que genera conocimiento, sobre todo médico, también. Y ahora, una cosa que se me hace a mí una tragedia grande es que de los casi 80,000 fallecidos por COVID,
el 80, el 70% tal vez son de adultos mayores. Y todavía veo intenciones de organizarse para protegerlos, porque la pandemia no ha terminado y viene posiblemente pues, la pandemia de influenza y demás. Entonces, definitivamente yo creo que hace falta imprimir un sentido de urgencia, de apuro, de seriedad, de demanda bien clara al gobierno, no cuestionar que si debe ser el poder o no, eso no, sino de acción, porque todavía queda de aquí hasta marzo un periodo donde pues vemos con preocupación que pueden aumentar las muertes y los que queden vivos, yo no sé en qué condiciones. Entonces, sí hay mucha gente, la sociedad civil, el gobierno, pero creo que es fundamental pues ya salir de esa desintegración y de esa dispersión de buenas intenciones. Sí hay pocos recursos, pero tampoco son escasos. Lo que pasa es que están dispersos y que se defina bien con una legislación apropiada, si está el INAPAN, si está el INGER, si está el DIF y si están otras, pues yo creo que de todos no podemos hacer algo efectivo si nos organizamos. Pero la pregunta, pues quisiera saber su opinión sobre eso. A mí lo que más llama la atención es la dispersión de intenciones y recursos. ¿Qué podría ayudar a juntar o a sumar estos esfuerzos? ¿Para la doctora o la maestra? O las dos. Gracias. Estimada Joana, el micrófono está apagado. Tecnología. Dicen por ahí, dice un chiste que esa es la palabra, esa es la frase del año. ¿Qué haces cuando tienes el micrófono apagado? Es la frase del año. Muchas gracias por tu aporte y coincido. No solamente es una población, pues, son los adultos mayores los que han sido más afectados, sobre todo en tasas de mortalidad en México, sino también han sido los más pobres. Entonces ahí cruzas otras variables, porque han sido no solamente adultos mayores, y además adultos mayores y la condición de pobreza, ¿no? Que se superpone a la condición etaria en este caso. Coincido en varias cosas contigo. Efectivamente, la complejidad del diseño del aparato institucional mexicano, la complejidad de las competencias establecidas a niveles estatales y federales y municipales, y poca voluntad de articulación. Yo sí creo que hay cosas que pasan por lo político, pasan por las autoridades y el personalismo o no personalismo de los que estén en las posiciones de poder en cada uno de los momentos. Es algo que le pega al desarrollo de las instituciones. No solamente en México, es algo que afecta a nivel regional, ¿no? Muchas veces las instituciones funcionan y funcionan cuando está cargada la mano hacia la persona que está al frente de la institución. Entonces te dicen, pues tal institución funcionaba cuando estaba el doctor Charles. Entonces, ¿cuánto era de la institución y cuánto era la capacidad de trabajo, organización, voluntad del funcionario que esté delante en cada institución? Y como son funcionarios que se mueven, y no solamente se mueven los funcionarios, hay una alta movilidad del servicio público, porque hay muchas limitaciones en el diseño de un servicio profesional de carrera en México, y si te vas ya a niveles estatales y municipales es prácticamente inexistente. Eso impacta la manera en que nos coordinamos, en que podemos trabajar la continuidad de los programas, que podamos evaluarnos, retroalimentarnos entre nosotros. Y efectivamente, yo creo que hay escasez de recursos, como va a haber siempre, pero que no estamos en la peor condición, que habría cierta disponibilidad de recursos y sobre todo, si hubiera mejor voluntad de articulación, podría hacerse mucho más con lo poco que hay o con lo que tenemos hoy. La dispersión es importante, la duplicidad de capacidades y de funciones que muchas veces se da, que viene una institución federal, una institución estatal y una municipal, están trabajando a veces en la misma colonia y están superponiendo esfuerzos y no se articulan. Entonces, evidentemente es un problema que pasa por voluntad política, por complejidad en el orden institucional, por la ausencia de institucionalidad como mecanismos permanentes de fortalecimiento para brindar servicios y no que dependan tanto de la voluntad de los funcionarios que lleguen
en uno u otro momento del partido político y de los intereses de los partidos políticos que asuman en cada momento. Entonces, pues sí, es un reto importante. La pandemia nos ha puesto a correr a todos en sentido coloquial. Creo que por un lado la oportunidad ha sido visibilizar qué significan los cuidados, qué significa tener una estructura de soporte, una estructura de sostén, una estructura de cuidados, un sistema de salud con cobertura, capacidad y calidad para atender a las poblaciones, a toda la población, a toda la ciudadanía, porque efectivamente una de las cuentas que nos está pasando la pandemia, salía esta semana, por lo menos en el caso mexicano, es el déficit de atención en otro tipo de enfermedades crónicas que a la larga se van a convertir en problemas que van a enfrentar esos adultos hoy hipertensos, diabéticos, cuando se les sume la condición de adulto mayor en un momento determinado. Y ha sido impactado gravemente por la pandemia la posibilidad de darle cobertura a esas otras enfermedades. Por lo tanto, pues estás agravando una situación de por sí grave, pero que en 10 años, pues a lo mejor vamos a estar cosechando lo que, pues sí, fue la generación de la pandemia, ¿no? Entonces, coincido básicamente con lo que dices y pues gracias por tu comentario. Intervenir un momentito, hablo desde España. Desde la organización un poquito, al doctor Charles lo veo ahí. Enhorabuena, felicidades por su intervención. Me incorporé un poquito más tarde, pero me ha encantado. Y coincido literalmente con todo, literal y profundamente con todo lo que usted ha dicho. Todo eso se repite en España. He estado en contacto con portugueses hace un ratito y con italianos hace un ratito. Estamos en las mismas, toda Europa está igual, está igual. Es decir, tenemos esas mismas características. Las UCIs, las unidades de cuidados intensivos, están absolutamente llenas. Los profesionales dedicados absolutamente al COVID. Han muerto más las personas mayores porque han sido más débiles, más frágiles. No sé si la pobreza, porque también en la riqueza ha impactado. Lo que pasa es que cuando impacta en personas más ricas, el cuidado y la atención en las UCIs ha sido un poquito diferente. Ha sido por el cuidado. Pero en ese sentido yo creo que su intervención ha sido magistral, maestra, magistral, me ha encantado, pero coincide, yo creo que ahora mismo el mundo estamos en esas mismas circunstancias y que dentro de 10 años va a producirse la secuela de todo esto es evidente, desde el punto de vista de la psicología, desde el punto de vista de la conducta, de estos alejamientos que tenemos, desde la distancia social, habremos inventado muchas más tecnologías porque que tienes el micrófono apagado, decía, cierto, pero habremos inventado más tecnologías, pero la pandemia nos va a dejar un aprendizaje y sobre todo una dedicación, si somos conscientes, una dedicación a la ciencia, a la salud, a los elementos básicos de la vida que hasta ahora eran probablemente considerados como superficiales. Y ahora, la salud, la higiene, el contacto, la limpieza, muchas características de la relación humana y de los valores. Incluso en Europa se está cambiando el modo de vivir. Gente que vivía en una casa pequeña está intentando comprar alojamientos fuera en las periferias de la ciudad para poder tener un pequeño jardín. Es decir, va a cambiar elementos tan accidentales como esos, pero es una realidad y debemos aprender mucho de lo que nos enseña y gratificar mucho a la ciencia y sobre todo pedir a los políticos que haya unidad, que haya coherencia. Tenemos lo mismo en todos los países. En nuestra península, en España, tenemos las comunidades autónomas y las comunidades autónomas cada una legisla lo que desea y quiere y dentro de las comunidades autónomas los municipios y dentro de los municipios por barriadas. Tenemos un conflicto, coincido, la felicito y agradezco muchísimo este tipo de ponencias al doctor Charles y a la comisión de Guanajuato, de la Universidad de Guanajuato, este tipo de ponencias y comunicaciones. Una satisfacción que el Congreso pueda ofrecer este tipo de ayudas. Estamos dispuestos a colaborar en todo lo que podamos porque es necesario que esta pandemia no nos destruya más. Muchísimas gracias a usted y al que le hizo la pregunta porque coincido literalmente con él. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, profesor Florencio, por su intervención. Gracias a nuestras excelentes ponentes el día de hoy, la doctora Joana, la maestra Liliana. Tenemos que lamentablemente proseguir, estamos sobre las 4 de la tarde,
Si alguien tiene alguna pregunta, yo pues solicitaría que las dejaran en el chat para que puedan ser respondidas y pues le pediría a María Fernanda, por favor, que entonces pasemos a la siguiente ponencia. Una vez más, muchas gracias a las dos. Excelente, muy agradecido. Muchas gracias. Excelente tarde para todos. Gracias, doctor Charles. Gracias, doctor Charles. Gracias a todos los que nos escucharon, a todos los que intervinieron. Hasta luego. Bueno, ahora continuando, la verdad, este tema se da, como bien lo mencionaron las ponentes, es como para hacer un congreso únicamente de estos temas, ¿no? Pero es el turno ahora de la conferencia a cargo de la maestra doña Edith Gutiérrez Carranza, quien nos va a hablar sobre la protección legal para las personas adultas mayores. Tiene una licenciatura en Derecho en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, una maestría en Gerontología Social en la Universidad del Centro Panamericana de Estudios Superiores. Está dentro del Comité Estatal del Envejecimiento en Michoacán y del Comité Estatal de la Ley de Protección a los Adultos Mayores en Michoacán. Es socia fundadora de la Fundación Fuego de Vida IAP para la investigación, evaluación de la calidad de vida del adulto mayor. Y actualmente es coordinadora del programa de apoyo para los adultos mayores en el estado de Michoacán, dentro del Instituto Nacional de las Personas Adultos Mayores, INAPAM, y es capacitadora para la Secretaría de Salud en Michoacán y para el Instituto Internacional del Envejecimiento. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Sí me escuchó? Sí, buenas tardes, maestra. Bien, pues primero que nada agradecerles la invitación a esta reunión tan importante como es el Congreso Internacional, ya que desde un nuevo sistema estamos tratando de que no se detengan todos los proyectos que de alguna manera cada año nos interesa, que es estar en la información. Y agradecerles la invitación para compartirles el tema de cómo está la estructura de protección legal a nivel desde internacional, nacional, estado y municipios. A ver, denme un segundito porque para poder iniciar a proyectar. A ver, ¿ya me dan la opción para compartir? Creo que Di ya se lo autorizó. Sí, dice que ya. A ver. Son las bellezas de estar en vivo, ¿verdad? Sí, pero estamos aprendiendo de eso. Sí. Es que no me lo activa.